Pero saliendo de esta escuela no me sentía como empezar a trabajar ahí porque sentía como que la opresión un poco de las instituciones y cosas así. Y yo ya estaba un poco loca, no quería hacer las cosas a mi manera, no sentía como entrar en una estructura con sus... O a veces hasta sentía como que la propia estructura hasta podía enfermar también, ¿no? Okay. Antes de entrar en la escuela de trabajo social, yo empecé como a hacer teatro de improvisación, algo que se llama slam, es como entre rap y poesía. La idea es como que escribes tu texto y subes al escenario para compartir tu texto, sin música, sin nada. Pero entonces era como el desafío que me propuse para superar mi miedo a hablar en público. Porque cuando empiezas a trabajar como trabajo social, es trabajo pluridisciplinaria, estás trabajando con papas, profesores, maestros, personales como trabajadores de la salud, como trabajo de equipo, ¿no? Sí. Entonces tienes que hablar en reunión y como yo me sentía chiquitita. Pero qué interesante. Bienvenidos chicos y chicas nuevamente una vez más a este episodio, a este podcast. Mi nombre es Emilio y este es un espacio en donde entrevisto a personas que, aunque nadie googlea, nadie pidió y no aparecen en los grandes medios, tienen historias de oro que vale la pena escuchar. Porque creo firmemente que no necesitas ser famoso para tener algo valioso que decir. A veces las voces más poderosas vienen de personas comunes como tú o como yo, con trayectorias extraordinarias. Hoy tengo el honor de compartir micrófonos y cámaras con una mujer que trae consigo la mirada, la sensibilidad y la fuerza de muchos caminos recorridos. Ella es Amélie Durán, nacida en Toulouse, al sur de Francia. Ella es canalizadora, coach, lectura de aura y consteladora familiar. Pero ante todo, una mujer en profundo viaje hacia el alma. En este episodio hablamos de cómo una simple actitud de un amigo en su adolescencia le marcó un rumbo inesperado y decisivo para estudiar como trabajadora social. Desde temprana edad, Amélie supo que el mundo era mucho más grande que su país de origen y decidió emprender sus viajes. Argentina fue su primer destino, donde aprendió el español y comenzó a hablar nuevos lenguajes del alma. Nos compartió también la huella que dejó su padre y cómo su partida marcó un antes y un después en su vida. A partir de ese duelo se abrió a nuevas búsquedas y se metió a talleres de teatro para mirar de frente a sus miedos de la expresión y comenzó a hacerse preguntas profundas como ¿qué sentido tiene la vida si inevitablemente todos nos vamos a morir? Muy profundo, ¿verdad? Hablamos de su camino en la canalización, de los desafíos que enfrentó al abrirse a esa frecuencia y también el momento en que reconoció que aquella tristeza que cargaba en realidad tenía otro nombre: depresión. Compartió con honestidad su relación con las medicinas ancestrales, hábitos que ha transformado y cómo su vida se ha vuelto un puente entre la sanación, el servicio y la espiritualidad, y sobre todo el autoconocimiento. En este episodio es una invitación a mirar la vida como un viaje y cada encuentro como una posibilidad de despertar. Bienvenidos. Bienvenida, Amélie. Gracias. De verdad, gracias a ti por darte el tiempo. Hoy está conmigo de verdad una gran amiga, una gran persona. Nos conocimos en un momento muy bonito, en una de las terapias, ¿no? Uh-huh. Que compartimos, que es la lectura de aura. Sí. Bienvenida, Amélie. Pues muchas primero gracias. Que nada, cuéntame cómo te sientes, cómo estás. Muy emocionada, feliz de estar aquí. La verdad, agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Emilio. La verdad, me encanta estar aquí contigo. Y siento un poco de estrés. No estoy nada, ¿no? No es nada como de hablar así, hola, sabiendo que cómo está grabado y todo, pero me gusta el ejercicio, como te decía.
Y sé que lo más importante como es soltar y disfrutar el momento. Claro. Así que confío y sé que va a ser lindo. Eso. Y fíjate qué extraño, yo te he visto y tú estás como más acostumbrada a hablarle como a la cámara, ¿no? Sí. Y en teoría este tipo de formato se supone que tiene que dar mayor como relax, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás frente a la cámara y no estás preocupada por la cámara, estamos más bueno, en teoría estaríamos más como preocupados pues, por lo que estamos platicando, ¿no? Pero bueno, así es de diversa la vida, ¿no? Pues bueno, platícame quién eres, Amelie. O sea, digo, ya llevas muchos años viviendo aquí en San Cristóbal, ya conoces a mucha gente en San Cristóbal, pero seguramente mucha gente más te va a conocer. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, por qué ese acento tan especial. Un acento que a mí me llama mucho la atención, siempre te lo comenté, ¿no? Bueno, quién soy no sé exactamente, pero voy a intentar, como decía, lo que sé de yo por el momento. Qué filosófico fue eso. ¿Quién soy exactamente? No lo sé. Muy bien. Sí, hasta ayer me pregunté, pero no tengo respuestas fijas. Yo creo que todos los días nos levantamos. Hoy, ¿quién seré? Porque sí, fíjate que en algún momento, el lunes, dije, bueno, ¿hoy quién soy? Bueno, hoy soy Emilio, el que se va a trabajar a la constructora, ¿sabes? Ahorita soy Emilio, el que está haciendo estos ejercicios, ¿no? Muy bien, adelante, Emilio. Bueno, soy francesa, nací en Francia en 85 y en Toulouse, en una ciudad del sur de Francia. Y siempre me interesé como a las terapias, etc. Yo recuerdo por primera vez, tenía como creo que 14 años y un amigo mío quemó un coche en la calle. ¿Quemó un coche en la calle? Como así para hacer estaba con una banda de jóvenes y así como, y me chocó porque, y lo conocía, ¿no? Como era alguien como que no estaba en esta onda, ¿no? Y me chocó, y entonces desde este momento supe que quería ser como, en francés decimos EduxP, Educatrice Spécialisée, que es como trabajo social, ¿no? Trabajadora social. A los 14 años ya sabía, ¿no? Super. A los 16, 17 hice una formación para trabajar con jóvenes, como en animación, acompañar en los recesos de la escuela o en vacaciones, cosas así. Entonces siempre he trabajado con jóvenes. Cuando me gradué como bachiller, creo que es como bachillerato. Ajá, aquí en México. Como a los 18, cuando acabamos la prepa. No, ¿sí? Sí. La prepa. Sí. Hice como un concurso para entrar en una carrera de 3 años de trabajo social, pero es una carrera difícil, es un concurso difícil porque hay como oral, una entrevista, y eso es lo que más me costaba, y como algo también, como ejercicios psicotécnicos, y yo pensaba que era tonta, cosas así, ¿no? Y no sabía hablar ante la gente, me ponía roja, entonces era muy difícil para mí. Entonces dije, esperando entrar ahí voy a estudiar psicología, pero era más como para mí, como de curiosidad. Yo sabía que quería entrar a esta carrera. Y entré, me gradué, hice estos 3 años que son mitad de teoría, mitad de práctica. Me encantó, estuvo muy buena, todo el transcurso estuvo muy bueno, aprendí mucho y tuve como feedback muy buenos. Sabía que estaba en un buen lugar, ¿no? Pero saliendo de esta escuela no me sentía como empezar a trabajar ahí porque sentía como que la opresión un poco de las instituciones y cosas así, y yo ya estaba un poco loca, no quería hacer las cosas a mi manera, no sentía como entrar en una estructura con sus... O a veces hasta sentía como que la propia estructura hasta podía enfermar también, ¿no? Okay. Por ejemplo, había hecho como un taller de teatro y quería hacer este taller con los jóvenes, estaba con jóvenes que tenían como hiperactividad, como que estaban muy mal adentro, ¿no? Como muy enojados, etc. Y yo quería hacer este taller en un teatro de verdad.
pero salir de la institución era muy difícil, lo logré, pero era muy difícil. Entonces, como había muchas maneras de hacer, como que decía, no me siento, ¿no? Y también todavía me sentía un poco joven, creo, adentro. Y entonces dije, bueno, a ver, voy a tomar el tiempo y entonces empecé a viajar. Quise empezar viajando, me fui con un viaje sencillo, un boleto sencillo a Argentina. Y dije, a ver qué pasa, ¿no? Pero, bueno, a los 6 meses ya no tenía dinero, entonces regresé a Francia, pero qué bueno, porque supe que el cáncer que tenía mi papá se agravó en este momento. Okay. Y falleció 3 meses después. O sea, entonces, gracias a qué te quedaste sin ese dinero en Argentina, Pude te viste en la regresar. necesidad, Ajá. por decirlo así, Sí. de regresar. Y no sé, sabía que mi papá tenía un cáncer, pero me había dicho que ya estaba bien, ¿no? Como que ya estaba en remisión el cáncer, que pero no sé si lo hizo por protegerme y para que yo pueda aprovechar de mi viaje, o si realmente era así. Y regresé como menos de un mes después, me dice ya está muy mal mi cáncer y creo que estamos entrando en la última línea derecha, como dice, dernière ligne droite en francés. Entonces dije, yo voy a estar aquí contigo, no quiero que vayas al hospital, y lo acompañé en su final de vida. Eso fue como, no, ya te puedes imaginar. Sí, claro, sí. Siento que una parte mía murió con él, ¿no? Okay. Y estaba como un poco perdida, ¿dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? Y tenía años sintiendo como una llamada hacia México muy fuerte, sin saber exactamente por qué. Había escuchado del calendario maya, del final del mundo, tenía como mucha curiosidad de esta civilización maya, etc. Y escuchaba desde los 18 años Chiapas, en mi corazón. Okay. Y imaginaba México como colores, música, alegría, sentía como una llamada. Y dije, bueno, después de esta perdida, dije, con una parte de mi dinero me voy a regalar un viaje alrededor del mundo con ganas de llegar a México a la mitad del viaje. Y es lo que pasó. Y pensaba quedarme 3 días en San Cristóbal y me quedé 6 meses. Okay. Era un viaje de 1 año. Pensaba llegar como a la mitad del viaje a México y después bajar por las tierras hasta Argentina para... Nuevamente regresar a Argentina. Ajá. ¿Y por qué Argentina? Para ver la familia con quien había vivido Okay. cuando había vivido en Buenos Aires. Ajá. Unos años antes. ¿Y la primera vez por qué elegiste Argentina? Es que quería un país donde se habla español. Ah, ok. Quería encontrar como un voluntario, como algo, como en un orfanato, sí, claro, o algo así, y encontré algo en Buenos Aires. Entonces he vivido 3 meses en Buenos Aires, en una familia argentina y colombiana, y después empecé a viajar en el norte de Argentina, Perú, Bolivia. ¿Y ahí fue tu primer contacto con el idioma español? Había aprendido español en la escuela y en la universidad, pero hablaba como yo, llamar a Meli, así, ¿no? Sí, como, ya sé. Sí, como yo supuestamente hablo francés. Puede ser. Muy mal, ¿no? Y llegando a Argentina tomé clases, sobre todo para conjugar, creo que es lo que más me costaba. Sí. Y para tener más vocabulario, ¿no? Como creo que aquí empecé, creo que puedes decir que manejas un idioma cuando empiezas a entender los chismes. Ok. No, los chismes, las los chistes. Más bien los chistes. Sí. Y los chismes sí son un poco como no claros, ¿no? Como un poco. Pero bueno, no, quería decir los chistes. Los chistes, ok. Y eso pasó aquí. En Argentina todavía no entendía los chistes. Entonces continúas o empiezas este viaje a través de México, según para llegar a Chiapas, pasar 3 días en San Cristóbal y continuar hasta... Bueno, conocer más a México, un poco más, pero seguir como así descubriendo América Latina, ¿no? Como bajar y todo. Pero no, llegué aquí y para mí hay un antes y un después. Wow. Porque entonces eso fue en 2014, ¿ok? Y ahí descubrí la canalización, en este entonces. Esta herramienta con la que, pues, ahorita nos vas a platicar qué es lo que haces con la canalización, ¿no? Porque, pues,
Sí. Entiendo que todo tu trabajo que hacías allá o que estudiaste, ¿no? Era lo que te llamó, ¿no? A trabajar con los jóvenes, salir del sistema, salir de cosas que hacer terapias también para mí, exacto. porque tenía muy claro que para acompañar a los demás necesitaba acompañarme a mí primero. Sí, así es, ¿no? Creo que hemos coincidido con muchos que han estado sentados ya aquí en esta mesa, que al final dicen, o al principio o en medio, dicen, pero lo primero que tienes que hacer es ve a terapia, trabaja en ti mismo, ¿no? Para poder después acompañar. Sí. Ok. Y como decía, yo pensaba que era tonta. Todavía en este entonces, ¿no? Como antes de entrar en la escuela de trabajo social, yo empecé como a hacer teatro de improvisación, algo que se llama slam, es como entre rap y poesía. La idea es como que escribes tu texto y subes al escenario para compartir tu texto, sin música, sin nada. Pero entonces era como el desafío que me propuse para superar mi miedo a hablar en público. Porque cuando empiezas a trabajar como trabajo social, es trabajo pluridisciplinaria, estás trabajando con papas, profesores, maestros, personales como trabajadores de la salud, como trabajo de equipo, ¿no? Sí. Entonces tienes que hablar en reunión y no, como yo me sentía chiquitita. Pero qué interesante, la verdad, porque ese es un gran trabajo personal. Sí. Yo lo conozco que, digo, si le ponemos un término, es como terapia de exposición, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Pues exponte a ese miedo para que puedas superarlo, ¿no? Exacto. Y yo creo que después de que pasas esa barrera de que digas, bueno, obviamente no lo hace uno lo mejor, pero dice uno, ya pude, ¿no? Entonces, como que empieza a crecer esa confianza y dice uno, bueno, y los miedos se empiezan a transformar, ¿no? Exacto, porque te das cuenta que al final no es tan terrible que lo que imaginábamos, ¿no? Exactamente. Es como esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo al principio, hace muchos años, que no sé qué, y pues bueno, realmente pues es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, no por ir un día al gimnasio ya se te hace el megamúsculo, ¿no? Pues tienes que estar yendo a entrenar todos los días, igual acá, ¿no? Es como un entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, en el 2014 conoces la herramienta de la canalización. Sí. ¿En dónde fue? Aquí en San Cristóbal. Okay. Las causalidades de la vida, ¿no? Sí. Como la magia, ¿no? Porque recuerdo como que primera noche, llego aquí, mucha lluvia, ya sabes. San Cristóbal. Normal. Eso de lluvia en la calle, yo no me gusta mojarme, ¿no? Entonces, no soy de salir con lluvia, menos con la fuerte que encuentro aquí, que no conocía, ¿no? Y llego en un hostal. Y hay una francesa en este hostal que me dice, voy al Kinoki. Y es un lugar que quería conocer, ¿no? Justo por el cinema zapatista, y cosas así, ¿no? La historia y todo. Pero quería ir. Me dice, voy al cinema. Y yo no creo que voy a ir a ver la película, pero te voy a acompañar. Quiero conocer el lugar. Y voy en este lugar y hay un hombre. No te puedo decir por qué, pero esta llamada que sientes, no sé por qué, pero quiero hablar con este hombre. Y con pelo blanco, como, no sé, me llama la atención. Está comiendo, hay fotos ahí en las paredes. Empezó a mirar las fotos y todo. Y no sé cómo, creo que le digo provechito o algo, no sé qué, pero así como... Y empezamos a hablar, es francés. Qué mal, ay no. Y resulta que así nos volvemos amigos, y me presenta una pareja que son los que van a volverse mis maestros de canalización. Wow. Y al inicio los conozco, me presenta a ellos por un taller de teatro foro. Este teatro donde hay por ejemplo, una pieza como algo de crisis un poco y alguien que está sentado va a tomar el lugar de un actor para hacer evolucionar la historia okay. Sin cambiar la personalidad del personaje. Es un poco la idea del teatro foro. Y me fascinaba, tenía curiosidad. El taller nunca se dio porque no había suficiente gente. Y un día hacen un asado en su casa y empezamos a hablar con una chica chilena que conocía allá, amiga suya, y empezamos a hablar de este tipo de cosas, como de intuición, de canalización que yo no conocía en este momento,
pero había recibido unas veces así como mensajes así un poco intuitivos, que la verdad que me habían ayudado. Y me dice, ¿saben que justo Irene y Alan, la pareja, quieren dar un taller para aprender a canalizar? Y yo, ¿a poco podemos aprender a hacer algo así? Fíjate. O sea, perdón que te interrumpa, pero No. antes, o sea, con todo esto que estudiaste, ¿no? Digo, lo único que he escuchado ahorita que te incomodó es como salir de las instituciones, ¿no? Ajá. Salir del sistema, ¿no? Ajá. Como que por ahí ya venía, ¿no? Sí. Esta personalidad. Y yo me sentía muy niña. Ajá. Pero ¿no habías tú pensado en algún momento que tuvieras este tipo de habilidades? No. Digo, habilidades, dones, como No. le quieran llamar. No. No, yo no creía en eso. No me digas. Yo pensaba que la gente que hacía este tipo de cosas era charlatanes. Charlatanes, ok. Yo tenía mucho miedo de la muerte. Yo pensaba que no había nada después. Y recuerdo como Ya se puso interesante esto. a los 12, 13, 14 años, yo lloraba en mi almohada al momento de dormir, de esta crisis de miedo, de pensar en la muerte, en este vacío que te aspira, ¿no? Yo rezaba para que exista algo que no sea solo, ya se acaba. A los 4 años, Imagina. mi mamá me dice, porque ella pensaba que iba a morir cuando mi hermano, que es un poco mayor, o yo íbamos a cumplir 4 años, porque perdió ella a su mamá a los 4 años. Ok, ya. Y su papá perdió a su mamá también, así muy joven. O sea, intuitivamente ya traía lo sistémico Ajá, sí. en su mente, ¿no? Ok. Ella pensaba que no iba a pasar este momento, ¿no? Entonces me explicó más o menos a esta edad lo que es la muerte. Oh. Me explicó O sea, como para prepararte, Exacto. ¿no? Porque ella de alguna manera... Sin decirme eso, para prepararme. Ah, exacto, ¿no? Bueno, ella no tiene conciencia. Cuando No, hablo no. de eso con ella me dice, pero tal vez que murió un animal a este momento y que por eso te expliqué. No sé. Claro, la verdad, la sí. historia no nos cuenta exactamente cómo pasó eso, pero resulta que un día, tenía 4 años y me dice, ¿sabes? Vamos todos a morir un día. Y la miro así desde mis 4 años y le digo, pero entonces, ¿por qué me han hecho? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida si tenemos que morir un día? Eso, qué bonita pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida si tenemos que morir algún día? ¿No? Uh-huh. Entonces rezaba para que, casi tengo vergüenza de decir eso, pero hay un momento, aunque ni creía en Dios, ni creía en diablo, ni nada, pero decía, podría vender mi alma al diablo para no morir. Ok. Puedo perder a todos los que amo, porque voy a ser triste, pero voy a superar, ¿no? Soy fuerte, voy a superar la pena. Yo creo que esas preguntas no quiero morir. Claro, yo creo que tu cuestionamiento fue como todavía más profundo, porque generalmente nos preguntamos, o un nivel es, ¿a qué vine esta vida, no? Uh-huh. ¿Para qué? O ¿cuál es mi propósito, no? Y ya vemos quiénes nos las pasamos años preguntándonos, ¿no? Qué fregados. Pero en tu caso sí tenía un nivel de profundidad cuando haces un cuestionamiento de ¿para qué se vive la vida si tengo que morir, no? Sí, no tenía sentido para mí. Y a la vez no creía en nada de eso, pero lo que también me llevó a tener como mucha vergüenza de ser quien soy, mucha timidez, volverme roja, etc., es el bullying, las humillaciones que he vivido desde muy pequeña en la escuela, ¿no? Uh-huh. Siempre fui muy rechazada y sufrí mucho, ¿no? Lloraba todos los días. Recuerdo, tengo flash de menos de los 8 años, porque todavía mis papás no habían divorciado, de esconder pastillas bajo de mi almohada, con pensar tal vez voy a morir. Y sé que era una llamada de socorro, porque tenía tanto miedo de la muerte que no hubiera podido hacerlo, pero al nivel de sufrimiento que estaba, ¿no? Uh-huh. Y aunque no creía en nada, cielo, Dios, reencarnación, nada, me recuerdo una vez mirarme al espejo en la sala de baño y preguntarme, ¿pero qué hice en otra vida para pagarlo tan caro ahora? Ay, porque no entendía claro. por qué la gente me rechazaba así, me hacía tan daño, ¿no? Entonces estaba sin estar, no sé, como tal vez una intuición, no sé, pero no creía en nada de eso. Ya.
O se quedaban simplemente en estos cuestionamientos existenciales, exacto, ¿no? sí. ¿Por qué la vida es tan difícil, no? Sí. ¿Por qué me toca vivir esto, Sí. no? Como muy terrenal, quizá, Exacto. ¿no? De momento. Ajá. Porque creo que la evolución viene después, ¿no? Cuando empiezas a conocer La canalización, sobre todo. Por Uh-huh. eso digo, hay un antes y un después. Y creo que yo empecé también a interesarme a las terapias, etcétera, también para entender mi propio sufrimiento, porque no entendía por qué sufría tanto y quería como tener herramientas para acompañar mi propia humanidad, sabiendo como que también es un camino para poder acompañar a la de los demás, ¿no? Entonces me dice, sí, hacen una formación y sí, todos podemos, y yo, wow, bueno, y como no tenía nada de confianza en mí, ¿sabes? ¿No? Como, sí. no, eso yo nunca lo voy a poder, nunca lo voy a lograr. Lo que yo viví en lectura de aura, así fue como que, ¿cómo yo voy a hacer eso? No, estoy aquí, bueno, pues porque... Exacto. Bueno, ajá. Entonces se arma el grupo y son 2 mediodías de formación, es muy, muy corto, ¿no? 4 meditaciones y práctica. Y vámonos. Exacto. Y ya tienes la técnica casi. Exacto. Uh-huh. Y entre el primer y el segundo día tenemos que canalizar un mensaje para alguien del grupo, desde nuestra casa a la distancia. Y para mí, empecé a enojarme, a llorar y todo eso, porque como estaba luchando contra mi propio autosabotaje de no lo voy a lograr, no lo puedo, soy tonta, no es para mí. Y también algo en mí que quería lograrlo. Sin saber por qué, porque como... Y entonces pero hasta mi maestra tuvo que hacerme Reiki y darme Reiki y todo, porque estaba en un estado de ansiedad, de llorar mucho, porque estaba luchando contra no lo puedo lograr, pero quiero lograrlo. Oye, ¿no? ¿Y no te vibra ahorita con lo que estás platicando, tu miedo a la muerte? Justo lo que estábamos hablando hoy del arcano de la muerte. Uh-huh. O sea, finalmente ya tu alma ya estaba luchando con una transformación. No es una muerte física, obviamente, lo que bien platicábamos hace ratito, pero sí estabas, ya tu cerebro, si lo vemos como muy terrenal, al cerebro le da pavor el cambio, lo diferente, lo nuevo, porque le da miedo, etcétera. Entonces tu alma ya estaba luchando contra una muerte, quizá que venía desde esos cuestionamientos de ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué las instituciones? Uh-huh. Hoy lo conocemos como la Matrix, ¿no? ¿Por qué la Matrix, no? Por ejemplo, esta tercera dimensión tan terrenal, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Y creo, a veces pensamos, si hay resistencia, etcétera, es que el camino no es para nosotros. Okay. Al contrario. Exacto. Yo creo que cuando es algo muy fuerte así, es que es importante para tu alma. Qué interesante. Fíjate, porque generalmente vemos y pensamos que si se da es porque si se abren los caminos es porque ahí es, ¿no? Pero también, si hay resistencia, pues también. Porque hay un cambio. Hay un cambio. Y para tranquilizarme dije, no va a cambiar nada tu vida, hazlo, ¿no? Y no sabía que iba a cambiar toda mi vida. Y entonces entonces me ayuda a soltar y llego a mi casa a la noche para canalizar este mensaje y digo, bueno, ya, voy a soltar. Sí funciona. No, creo que todavía eso era al final porque al final canalizo un mensaje esta noche para la chica, llego al día siguiente, le transmito el mensaje que he recibido y ella me dice, sí, me resuena porque ya. Y yo, cállate, estás diciendo eso para tranquilizarme, pero era alumna como yo, ¿no? Pero no podía creer que lo lograba. Okay. Y este día hice esta crisis y me dio Reiki y todo eso. Y después de eso teníamos un proceso de 21 días después de este taller de autocanalización. Okay. Y podemos empezar a canalizar también para otros. Y es lo que aconsejo, porque ahí vemos como la magia, ¿no? Porque empiezas a canalizar cosas que no puedes inventar, no sabes del otro, no es como que le vas a pedir muchas cosas sobre su vida y después análisis, no, es como de la nada, transmite su mensaje y le habla o no le habla, ¿no? Sí, claro. Y entonces en este momento, después de la formación, como que digo, ya suéltalo, ¿no? Como inténtalo, si funciona, chido, y si no, no pasa nada. Claro. Se habrá en su momento, tranquilo, la.
Vivo en este entonces con un francés y muy como, ¿cómo se dice? Como cartesien en francés, pero como muy terrenal, muy como escéptico y todo. No cree en todas estas cosas, ¿no? Pero tiene la curiosidad. Me dice, a ver, canaliza un mensaje. Y yo, ok. Se puso a llorar. Sí, claro. Se puso a llorar, como sintió como la presencia de su abuela, como muchas cosas así como, ok, entonces yo, ok, si no, está pasando algo, ¿no? Empecé a canalizar también para mí, y, me encantó eso, como todo un viaje así. Y la gente empieza a llegar a mí, quiero una canalización, y me vuelvo casi la canalizadora de San Cristóbal, ¿no? En este entonces. O sea, desde el 2014, sí. Ok. Recuerdo como que encuentro a una amiga que se volvió después mi amiga en un taller de biodanza y al momento de intercambiar el contacto me dice, mira su celular y me dice, ya te tengo, me han dado ahora me doy cuenta que eres tú, me han dado tu contacto porque te quería contactar para una canalización. Llegaba la gente a mí, no sabía nada de ellos y les decía, no quiero saber nada, te voy a transmitir un mensaje así. Y ¡pum! La gente llorando. Sí. Y empezó como a recibir informaciones de vidas pasadas. Recuerdo de una mujer que le empezó a decir, le veo un pueblo de indio que está quemándose, y etcétera. Y me dice, este pueblo de indio lo sueño casi todas las noches. Qué bárbaro. Sí, te creo, te lo creo porque, bueno, yo vivo algo similar cuando hago las lecturas de aura, ¿no? Cuando se leen, bueno, ahorita quiero que me digas tu punto de vista, ¿cuál sería la diferencia entre la canalización y la lectura de aura, ¿no? Porque las de lectura de aura, pues por técnica conozco muy bien muchas cosas, ¿no? Como muchas limitantes, mucha estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me ha tocado, es que veo, no sé, cierto arquetipo que veo, y es que lo sueño, es que se me aparece, es que... Eso. Exacto. Y en este sentido digo también que cambió mi vida porque ahí es como, ya no puedes dudar, hay algo más. Ay, no, qué hermoso. Y desde ahí ya empecé como, ni a temer la muerte, no tanto como antes, y como a sentirme como inmortal, de una cierta forma, aunque sé que Amélie... O sea, inmortal en cuanto a tu alma, ¿no? Ah, exacto. Porque como físicamente... hay algo que sigue, ¿no? Como... Físicamente sabemos que sí, todos, no hay uno que que siga vivo ahorita. Y de hecho conocí a un amigo en biodanza también en esta época y recuerdo que escribió una canción que se llama El Sentir, Diego Perazzi creo que se llama, y que se inspira de mí. Y recuerdo que dice, quería ser inmortal y lo logró. Qué bonito. Sí. Pues sí, de alguna manera dicen que nuestra alma... No, el alma nunca muere, ¿no? Por ahí entiendo que así está el concepto, ¿no? Que el alma nunca muere. Y a lo mejor yo no tenía esos cuestionamientos, yo me los empecé a preguntar, bueno, porque yo también, cuando me hablaban de vidas pasadas, bueno, tú sabes, un poquito de mi historia, vengo de una iglesia evangélica, en donde antes de eso yo no tenía ningún contacto no sabía nada de espiritualidad, la única espiritualidad que conocía era la de la iglesia, y pues no, en la iglesia eso de vidas pasadas y que tu alma reencarnó, bueno, o que reencarnaste tu cuerpo, yo decía, no, pues... No es así. A mí también me costó mucho trabajo como empezar a entender. Pero bueno, esta plática no se trata de mí. Pero tendremos muchas más. No, sí, de verdad, eso lo sé y lo celebro, que tendremos muchas más. Sí, con mucho gusto. Sí. Te iba a preguntar cuál es bueno, antes de entrar a la pregunta de la diferencia, que ya me comentaste un poquito que la gente, que empezaste a canalizar y empezaste a tener este entendimiento de asertividad a estas habilidades, ¿no? Que empiezas a desarrollar. ¿Tendrás alguna historia, algo que tú puedas decir, ya sea de tu propia canalización o de alguien más que pueda haber ayudado como a un cambio? Digo, yo entiendo que estas herramientas no son mágicas, porque no nos cambian la vida, nos muestran, así lo entiendo yo, nos muestran cuál es nuestro camino, cómo podemos entendernos, a lo mejor entender cuestiones de vidas pasadas que sí que están ocurriendo. ¿Tendrás alguna?
A veces recibo mensajes de gente que me dice cambio mi vida, ¿no? Y también porque empecé a enseñar la canalización. Entonces gente como que empezó también a transmitir la canalización así. Entonces como igual hay un antes y un después, se volvió mi trabajo. También lo uso así como, como decir, como... no es, unos me dicen como me ayuda en mi trabajo, no es como mi trabajo, pero lo agrego como herramienta, unos ya hacen como podcast y cosas así, ¿no? O viajes también que se atrevieron a hacer, como recuerdo de una amiga que se fue a la India, que se fue en el ashram de Ama, que vivió muchas cosas así muy fuertes. Recuerdo de una pareja que se encontró que tuvo un bebé, como cosas así, ¿no? Wow, como que, qué bonito. Una mujer también que tenía, ¿cómo se dice? Tenía un problema con su vagina, estaba como cerrada. ¿Cerrada? Sí. Ok. Como, hay un nombre, no recuerdo cómo se llama, pero... Ajá. Y después de la canalización alcanzó como eso. ¿Cuánta energía, cuántas emociones, cuántos bloqueos habrá liberado, ¿no? A través de la información que obviamente... Sí, cosas así, gente que se embaraza, sí, cosas así, ¿no? También recuerdo como, es un poco diferente, pero recuerdo de un amigo que viene como para tener una comunicación con un amigo suyo que tuvo un accidente que está en coma. A ver, ¿cómo? ¿Con quién se comunicó? Él vino a mí para recibir como información sobre él, cómo se siente, cosas así, ¿no? Bueno, ya entendí. Y yo empezó como a sentir como cosas como de chistes, como pero muy sexuales, cosas así, como que nunca me hubiera atrevido a tener. Y empezó como muy incómoda, decía, escucho eso, cosas. Y me dice, así es. Son las bromas que él hace. Órale. Así es, ¿no? Y como eso, ¿no? Como que la gente o con gente que ha fallecido, cosas así como gestos o palabras o actitudes, como que les hace sentir como la presencia del otro. O sea, ¿tú canalizas también información de personas que ya fallecieron? Me ha tocado. ¿Te ha tocado? No es como que... No, yo... Al inicio, cuando me enseñaron la canalización, recuerdo que decía, si me dicen puedes hacer eso, yo voy a decir no quiero, porque me asustaba. Sí, claro, sí, entiendo. Pero llego así, ¿no? Como en una canalización de repente, ¡pum! Entonces se hizo tan orgánicamente. Ya te entendí, sí. Que me abrí, ¿no? Como, ok, ¿no? O sea, de no creer nada... Sí. Poco a poco, por eso decías, ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Sí. Porque empezaste a soltar quizá muchos bloqueos a nivel creencias. Total. Pero demasiado. Sí, no, pues imagínate. En el sentido como de que hasta querer casi convencer a los demás. Es que cómo me salvó la vida. Sí, te entiendo. Decía como que, no, ¿cómo no vas a querer una canalización? ¿Cómo no? Y si eso es como la llave, ¿no? Como, entonces hay que bajar un poco. El ego. Ajá, el ego y la identificación a eso. Porque yo me volví como, me dio una identidad. Sí. Como yo no confiaba en mí, entonces me dio una identidad. O como entender esta parte, no sé si sea por ahí, pero a mí me resuena hace, no sé, 5 años, 6 años, que por primera vez fui a una constelación familiar. Yo estaba con una chica que justo ella sabía el poder transformador de las constelaciones y tienes que constelar y es que casi nada te va a salvar más que las constelaciones. Y yo, no sé si así. Exacto, sí, es eso, de bajarlo un poco como, primero de dejar a cada quien hacer su propio camino, no es porque funciona para mí que va a funcionar para el otro, y como de desidentificarme de eso, ¿no? Como porque llegué a Francia, empecé como a trabajar con eso, y todo se fue de manera muy orgánica, porque estaba en mi lugar, ¿no? Y cuando la gente me preguntaba, ¿no tienes miedo de no tener cliente? Yo decía, yo tengo miedo de tener demasiado. Ok. Era, pum, así como, claro. Y sí, se hizo así, nada.
y me ayudó muchísimo también a mí, etc. Hasta que entré en depresión. A ver, ahí es, digo, me gusta ese tema que tocaste ahorita porque, bueno, todos los que trabajamos en esto, pues, somos seres humanos comunes, ¿no? Con habilidades, con virtudes, pero también con conflictos, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó con esa depresión? ¿En qué año? ¿O qué pasó? ¿Qué sucedió? Creo que por primera vez estaba dispuesta a atender la tristeza que había en mí desde siempre. Okay. Y el enojo que ni me daba cuenta. Es que yo quería ser perfecta. Yo llego después de un hermano que tiene discapacidad mental. Sí, me acuerdo. Con un padre que nunca aceptó a su hijo. Y entonces con la sensación que tengo que ser perfecta porque tengo como que sanar la pena de mi padre de haber tenido un hijo imperfecto. Okay. Que era alguien también así muy perfeccionista, como tenía que ser perfecto, mi padre, ¿no? Entonces era el fracaso de su vida y nunca aceptó a su hijo. Estuvo muy violento con él. Sí, me imagino. Con la palabra, nunca físicamente, pero muy, muy violento con la palabra. Y entonces como yo tenía que ser como la chiquitita perfecta que no hace ruido, que se queda en el lugar donde la metemos, etcétera, etcétera. Entonces como me sobreadapté, creo. Estaba camaleón. Llegaba en un grupo, empezaba a hablar como ellos, hacían lo que hacían. No tenía identidad propia. Ok, o sea, sabías cómo adaptarte, como lo hace el camaleón, ¿no? Si llega a un ambiente verde, se pone verde y así, etcétera. Okay. Así es. Hasta que un día ya no es posible, ¿no? Como ya no eres perfecta. O sea, finalmente buscabas máscaras. Ajá. ¿No? Buscabas, más que adaptarte a la identidad de los demás, pues sí. Te ponías máscaras, ¿no? Y yo creo que ese es una de los mecanismos de defensa más utilizados, ¿no? Las máscaras, no soy esto, allá soy acá, allá soy así. Exacto. Porque detrás de la máscara hay un sufrimiento. Para ser amada. Ok, para ser amada. Yo quería ser amada. No importa el precio. Ya, ok. Ay, pues es que es algo que buscamos todos. Sí. Sí. El reconocimiento, el amor. Sí, la base, ¿no? Sí. Pero creo que hay una parte mía que creía que no ser amada era morir. Yo sentía como eso, ¿no? De llegar en esta familia que está disfuncional un poco como todas las familias. Y como que, estoy aquí para salvar esta familia. No lo tenía consciente, pero creo que la niña empezó como a tomar este papel desde muy chiquitita, ¿no? Entonces, como porque pensaba que si no me amaba esta familia, iba a morir. Y lo entendí después mucho con la constelación, ¿no? Sí, creo. Sí. Como mucha muerte en mi familia, etc. Okay. Entonces el riesgo era morir, ¿no? Entonces sí, hacía este gesto, ¿no? Como lo que quieran, ¿no? Se pueden servir, ¿no? Hasta yo morir, ¿no? Entonces me olvidaba un poco de mí, etc. Y entonces creo que es que después de estos 6 meses en 2014, regresé 6 meses en 2017 y ahí tuve una experiencia con sapito, ayahuasca y honguitos. ¡Órale! Demasiado. Nunca hacer eso. Sí, no. Ya a los honguitos les dije, por favor, yo quiero Bisounours, Walt Disney, algo lindo, no quiero entrar, no, ya con lo que acabo de vivir, ya, ¿no? Porque ya estaba previsto, era todo en una historia con Julieta en Oaxaca, que había conocido mi mamá. Bueno, y no iba a ir, llegan 2 chicas a un taller conmigo que me dicen, vamos a Oaxaca a hacer con Julieta. Entonces digo, bueno, la vida me dice sí, va. Entonces fui, pero dije a los honguitos, por favor, Walt Disney, Mickey, Minnie. Sí, claro. Peace and love. Sí, ¿no? Porque no quiero chamba. En 6 meses fue ayahuasca, sapito y los honguitos. Sí, muy, muy fuerte. De por sí, bueno, creo que de lo más intenso pues es el sapito. No, la ayahuasca. ¿Tú crees que la ayahuasca? Es que me mató. Ayahuasca me mató. Qué interesante, cuéntanos, ¿por qué dices que te mató? Es que sapito, me fui, regresé llorando de amor por mí.
no sabía que me amaba tanto, me amo, me amo. Mucho amor. Lindo. Lo que mucha gente habla todo lo contrario, ¿no? ¿En Zapito? En Zapito. Ah, no sé. Sí, bueno, lo que yo he escuchado. Llegué súper enamorada de mí. Como, wow, no. Y ayahuasca es que llegué con la intención de pedir a la planta que sea quien soy. No, bueno. Y que lo que no soy. Ah, bueno, es que tú lo pediste. Sí. No, sentí como una bajada al infierno. Claro. O sea, me costó regresar. Es que me costó ir, pero una vez que fui, ya me costó regresar. Veía como la gente que ya estaba día, empezaba a tomar fruta y yo, quiero regresar. Y tú seguías en Ay, el... Okay. Estuvo muy potente. Sí. No recuerdo de todo, fue como una canalización, como muchas cosas, pero sobre todo veo esta intensidad y sentí que desde ahí como se destapó, ¿no? Como, y ya empecé como a sentir la depresión. Y creo que duró hasta hace poco. Creo que duró años. Ok. Pero al inicio no era muy claro. Era como, ok, sí hay tristeza, ya, ok, hay tristeza. Me voy a entender, a atender. Me voy a acompañar aún más, porque sí me necesito, ¿no? ¿Tú qué crees que sea, por ejemplo, esta parte, ¿no? Dices, fue en 2017, ¿no? Ajá. Que fuiste a hacer, hiciste estas medicinas, ¿no? Uh-huh. Ayahuasca, sapito, honguitos. En teoría, deberías de como renacer distinta. ¿Cómo lo interpretarías tú? Yo tengo mi teoría. ¿Cómo lo interpretarías tú que después... Dices, y enfrenté la depresión después y me duró mucho tiempo, años. Es que en este momento no lo llamaba depresión. Ajá. Solo era, ok, reconozco que hay mucha tristeza en mí y quiero entenderla, acompañarla, etc. Ajá. Y creo que destapó lo que como estaba ya desde mucho tiempo y fue como el inicio del camino que ya estaba listo a emprender. Ok. Creo que es como la bajada a su profundidad, de realmente como conocer sí mismo como humano, ¿no? Como con nuestra historia, con nuestra historia ancestral, tal vez kármica, por los que creen, historia de vida, ya con eso. Sí, ya con eso. Pero más si tienes tus ancestros que han vivido cosas y más. Destapa, entonces se destapa, para ti se destapa. Ajá. Y justo, ¿no? Te decía, pues en teoría es como pensaría uno, después de esto, pues mi vida va a cambiar. Y sí, pues así sí cambió, por decirlo así, pero... Por lo duro. Pero para mí fue bajar a mi profundidad para enraizar quién soy, para entender realmente, porque entonces, ok, con eso de entre 17 y 2019, así, ¿no? Altibajos, trabajo, pausa, me atiendo, trabajo, pausa, me atiendo. Y de 2019, 2019 sí, así es. Llego aquí y estoy aquí desde hace 2019, ajá. ya, ajá. Y llega la pandemia. Sí, claro. Y ahí sí aceptó que estoy en depresión. Oh, ok. Pero hasta mi rostro empezó a tener eczema en el rostro, los ojos casi cerrados, como monstruo, me sentía como un monstruo. Recuerdo que hasta intenté muchas cosas, hasta decir, ok, no es porque tengo este rostro de monstruo que no voy a salir a la calle. Voy a aceptar ser vista también, que el monstruo que llevo en mí se ha visto también. Y para mí la depresión fue también eso, de aceptar que no soy perfecta, que no puedo ser amada por todos, que no puedo contentar a todas ¿ya? Pero ya no me voy a traicionar, ya no me voy a negar. Soy yo, con mis necesidades, con mi tristeza, con mi hipersensibilidad que reconocí en este momento. Y voy a aprender a conocerme realmente, ya no como pienso que los demás quieren que sea, que seas, claro, sino como soy realmente, pero sobre todo a asumirlo. Ok, entonces entiendo que todo este trabajo se te mostró y fue lo que empezaste como a trabajar, porque por ahí va la teoría que yo te digo. Bueno, yo así, sobre todo los honguitos fueron los que me enseñaron esto que te voy a decir. Para mí, entrar en estas medicinas
efectivamente, no es, me lo voy a tomar y puta, mañana no es un juego. Mi vida va a ser otra, mágicamente va a cambiar. No. Obviamente yo también he llevado procesos de ayahuasca, los cuales compartí contigo en algún momento que nos conocimos. Te dije, es que acabo de hacer, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Entonces, esto yo no lo sabía, ¿no? Yo hice ayahuasca pensando que así es de esperar que todo cambiara automáticamente. Uh-huh. Fue hasta cuando llego a los honguitos que empiezo a entender que después de una medicina o una ceremonia hay que tener una integración, hay que tener un acompañamiento. Sí. Yo me los chutaba solo, con mi entendimiento, digo, no estaba mal, pero sin embargo era necesario y a lo mejor inconscientemente pues nunca dejé de estar en terapia, ¿no? Iba yo a terapia y así hacía yo mi contención, pero los honguitos me enseñaron que después de una sesión, o después, en este caso, después de un periodo de microdosis, se me iba a intensificar más esos mensajes en el cual yo iba a ver qué es lo que tenía que trabajar, qué hábitos tenía que soltar, qué tenía que cambiar de mi vida, en dónde tenía que poner la atención para que realmente mi vida tuviera un cambio. Mientras no lo hiciera, pues obviamente iba a seguir como en esa resistencia, en esa negación y te entiendo porque yo llegué después de un proceso de microdosis. Yo estaba terco en que mi vida tenía que cambiar simplemente por tomarme la microdosis. Este enero y este febrero caí en una depresión. Yo así de, ¿pero por qué? Si hice 6 meses de periodo de microdosis y esto. Y ahí fue donde en una misma contención con honguitos, los honguitos me dijeron, es que te estoy mostrando pues, que tienes que trabajar, el camino. Mi negación era, por eso caí para mí la depresión es ya ese punto de la vida de, güey, ya, date cuenta, ¿no? Como lo que tú aceptarse. Dijiste, acepta. Crear alianza consigo mismo, con la qué vida, bonito con lo que acabas de decir, crear alianza. En depresión escucho depresión, dejar de ponerse la presión. Porque yo me ponía mucha presión para ser perfecta. Oye, qué bonito lo dices. Y como control, todo eso, como ya, basta. Y era llegar al punto de decir, y quien me ama me sigue. Y sé que como voy a cambiar un poco, ya no voy a ser tan siempre disponible, siempre amorosa, siempre voy a ser quien soy yo realmente. Y me di cuenta que quien soy yo realmente no está tan sociable. Okay. Y que me gusta estar sola y que no soy como como tener ganas de pasar mucho tiempo con la gente, hablar del sol, de la lluvia, no. Me gusta que nos veamos como una vez a la semana, al mes, para contarnos de nuestra vida y cómo estamos y hasta como cosas profundas, reales, para mí reales, ¿no? Pero a veces es un poco demasiado porque a veces la gente que está conmigo tiene la impresión de estar en terapia Ya sé. O es difícil encontrar como el límite. Es un camino, ¿no? Pero aceptar que hace parte de mí y encontrar mi equilibrio en eso, ¿no? Entonces, asumir que tal vez hay gente que no me va a entender, que ya no me va a amar. Y decía, estoy lista a perder todos los que amo si es al precio del amor propio. Claro. De asumir quién soy, de respetarme, de no negarme. Y al final las cosas se acomodan. Y para mí hay un antes y un después en la relación con mi madre, por ejemplo. Ajá, okay. Porque ya no había tanta pelea, es como si había dicho, ya ni me voy a pelear. ¿Cómo se llama? Espada de guerra, ¡pum!, la voy a poner ahí y ya basta. O me sigues en el amor, aprendemos a conocernos de mujer a mujer, o quieres seguir peleando, pero yo me voy. Y yo peleaba también, pero dije, ya no me voy a pelear. Voy a aprender a aceptarla como es. Uf. Y yo voy a aprender también a asumir quién soy y no siempre tener la sensación de caminar sobre cascaja de huevos, ¿no? Un gran trabajo, ¿no? Porque, sí. Digo, hoy con la información de las constelaciones familiares, finalmente, pues es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que nos enseñan, cómo honrar y cómo aceptar
¿no? Y cuando me acuerdo de una frase que nos decía mucho mi psicóloga, no puedes estar peleado con la fuente. Si estás peleado con la fuente, con la vida, pues estás peleado con la vida, ¿no? Entonces, la reconciliación con la fuente y de alguna manera tu trabajo te empezó a llevar a eso, ¿no? Sí, y ahí total. fue donde empezaste a ver sí. como ese cambio en Sí. ti, ¿no? Y la relación con mi mamá ahora ya es mucho más linda, ¿no? Mucha paz, porque ya no estamos en un lugar de pelea. Ay, qué bonito. Porque sentíamos que había cosas más allá de nosotras, ¿no? Y ella también hace su propio camino terapéutico. Ay, y qué todo bonito. eso, entonces es muy Sí. lindo. Y entonces, durante la pandemia es este momento lo más oscuro de todo, ¿no? Como donde estuvo realmente, me pregunté si realmente iba a alcanzar a sobrevivir de eso, ¿no? Había pensado que tal vez hasta morir era una opción, pero igual que a los 5 o 6 años cuando escondí no creo que, no, en el fondo sabía que no, pero había perdido como mucha fe, mucha confianza en mí, y entonces como empecé también como a poner un poco aparte la canalización en este momento. Sí, me acuerdo, sí. Creo y que por eso llegué a sí, creo que cuando te conocí estabas como en esa pausa, Ajá. si mal no recuerdo, Sí. ¿verdad? Es que me preguntaba, aunque no realmente nunca tuve como feedback negativos, ¿no? Pero me preguntaba, ¿cómo sé si no estoy haciendo más daño que bien? Ay, mira, qué... Pero era más como tema tuyo, ¿no? Era como Sí. la autoconfianza, ¿no? Sí. Sí, claro. Y dije, ya no, es que no podemos ser seguros de nada. Creo que es muy importante tener como la humildad de decir, hasta morir no voy a saber si realmente todo eso es real o no. Sí, claro. Sí. Al final. Ay, ¿no? sí, sí. Yo a veces pienso que tantas teorías que si después de la muerte, que el juicio y que el juicio final, el día que Dios te... Yo creo que vamos a llegar, sí, esperemos tener la conciencia almática de poder llegar a ese nivel y decir, esto era. Bueno, o que yo así lo veo, esto que dices. O sea, yo siento que a veces, lo digo de una manera a veces muy chistosa, porque digo, siento que Dios va a decir, ¿quién te dijo que era así, no? O va a ver cuando agarraste la onda, hermano. Sí, por ahí era, ¿no? Y así, el único que sabe estar divirtiendo con toda la humanidad es el mismo Dios. Entonces, en este momento entendí como que, de una cierta forma, Claro. esta fe es una creencia. Uh-huh. Y no quiero imponer mi creencia a alguien Sí, más. Claro, ok. Y no quiero caerme de no sé cuántos pisos y un día no sé qué, ¿no? Entonces, Sí. ok, yo elijo creer en eso. Ok, Yo elijo vivir mi vida desde esta conciencia, bien. sabiendo que tal vez me puedo equivocar. Pero voy a jugar el juego. Uh-huh. Así quiero vivir mi vida y a ver qué pasa. Y siento que me va bien, ¿no? Siento Sí. como que sí, me gusta. Y entonces dije, ok, pero lo de la canalización, quiero aprender otras cosas para nutrir esta herramienta. Primero porque me gusta divertirme trabajando y me puedo aburrir muy fácilmente, ¿no? Entonces me gusta tener muchas herramientas, hacer mi mix y hacer las cosas a mi manera. Ya con la canalización empecé a trabajar con meditación guiada, actos simbólicos de liberación, de reconexión, porque me llegaban y empecé a trabajar eso para mí, a compartir, y entonces ya tenía como eso, ¿no? Pero quería aprender más para asegurarme que no estaba haciendo daño o mal, o necesitaba tranquilizarme y sobre todo acompañarme, porque veía que podía entrar en como comportamiento de autodestrucción todavía, me hacía daño con el alcohol, con la mota, etc. Podía tomar todos los días sola. Y entonces ahí entré en la lectura de ahora. Mi intención entrando ahí era, yo siento que es la misma cosa. Vamos ahí a contestar a lo que preguntabas al rato, ¿no? Pero que quería encontrar otras maneras de acceder como a esta herramienta. Quería ver como otras formas de acceder ahí.
Yo creo que es la misma cosa, Ok. que lo que cambia es el camino, de cómo como el protocolo, las meditaciones, etcétera. Pero yo siento que es como una fuente de información, como la constelación familiar. Tenemos este campo de información, de sabiduría que está alrededor de nosotros y podemos accesar a esta información. Y cuando entramos en constelación como representante, por ejemplo, no hacemos vueltas, ¿no? Como no pensamos 1000 veces, ¿no? ¡Pum! Entramos y ya sentimos. Así ya es. con eso, ¿no? Y qué casualidad para que sientes el dolor que el abuelo que estás representando sentía sin saber. Así es. Entonces creo que eso tampoco no hay que como mistificarlo, se dice como algo, ¡guau! No, es algo sencillo que está ahí y la vida hizo, la sociedad, lo que sea, que nos cortamos de eso, nos separamos de esta inteligencia innata, Sí. de esta sabiduría, y es como reconectar con eso, pero hacerlo como desde nuestra humanidad. Este viaje con el ayahuasca también me dijo, yo quiero regresar y quiero vivir mi vida humana. Ya basta con ir a buscar otras cosas en otros planes, ¿no? Yo soy Amélie. Lo que me está dando jugar en esta vida es ser yo. Ok. Yo, tal vez otras cosas, ¿no? Lo voy a saber en su momento. Ok. De dónde viene voy a regresar seguramente. Mientras, quiero disfrutar mi vida como yo. Súper, sin pensar por qué, cuándo, Exacto. en qué momento y para qué y por qué tanto sufrimiento. Exacto. Lo que... Ver la vida como un juego. Claro. Y yo voy a elegir mis reglas del juego. Ok. Y así voy a vivir y así veo más magia, más... No, y totalmente coincido, porque dices para mí es como estas palabras mágicas. Y yo voy a elegir las reglas del juego. No es soberbia, no es... No. No, simplemente es sufrimiento, diversión. ¿Qué regla del juego quiero vivir? Diversión. Exacto. ¿No? Con conciencia. Claro. Sigo llorando, sigo enojada, me duele, es difícil. Yo creo que ser alegre y feliz es valiente. Sí. Porque saliendo a la calle, mirando la noticia, Sí. Es Y sobre duro, todo es una difícil. gran herramienta esto de la elección, porque te lleva a un nivel de conciencia superior. Me haces recordar justo lo que viví ayer. Ayer tenía que llevar una maquinaria a la obra. La camioneta no quería prender. Por fin logro llevar subimos, prendió la camioneta, nos íbamos a la obra. Un tráfico rumbo a carretera Chamula porque arreglaron un bache, 1:30 para llegar de Walmart a la obra, lo que me lleva en 5 minutos, 1:30. En ese trayecto, el clutch de la camioneta, se me desclocha la camioneta, se me descompone la camioneta, la dejo tirada y creo que ahí, después de tanto trabajo, justo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué voy a elegir? ¿Sufrirlo o divertirme? Te lo juro, Amélie. Yo agarré y dije, no, me voy a divertir. Si esto me tocaba vivir hoy, bueno, la camioneta me ha dado mucho, se tenía ya que descomponer. Pues bueno, el que arreglen el bache es un beneficio para futuro. Entonces comienza a ver la vida desde el punto de vista. ¿Y qué hice? Bueno, dejo la camioneta y dije, bueno, me voy a mi casa por mi otro carro, pues mi vehículo del diario, para moverme y por el mecánico. Iba yo, mira, divirtiéndome y es más, pensando que iba yo dije yo, si estuviera en otro lugar, en otro país, ¿por qué allá sí me divertiría? ¿Y por qué aquí no? Y voy caminando, voy bajando, y dije, yo voy a caminar de aquí hasta Walmart, porque allá voy a conseguir un taxi. En eso pasa un amigo, Emilio, ¿cómo estás? Bien, brother, ¿a dónde vas? No, que el taxi. Súbete, te llevo. Entonces son las señales de la vida donde nos dice, así era, ¿no? Porque si hubiera, madre, que esto, otra vez, la pinche camioneta, el pinche tráfico, la gente. Más que perder tiempo, estás perdiendo energía. Energía, ¿no? No ganas nada. Y me encanta esto como lo dices, yo voy a elegir las reglas del juego. Sí. Y no quiere decir que en una misma situación no podemos enojarnos, ¿no? Claro, no, por supuesto. Respiración. Exacto, sí. Y yo aprendí a agradecer
no solo una vez después cuando he recibido el regalo del desafío, sino ya enfrente de lo que me está costando. Dice, ok, todavía no estoy entendiendo por qué estoy viviendo eso, pero ya voy a empezar. Gracias por lo que me está enseñando, por qué estoy viendo de mí, de dónde estoy. ¿No? Y las cosas se resuelven con mucho más fluidez y no vivo cosas muy difíciles ya en mi vida, ¿no? No digo que todo va súper bien, que ya... Todavía, ¿no? Pero está bien, como con confianza lo estoy viviendo. O yo diría, cuando dices, ya no vivo cosas difíciles, no ya eliges que no sea difícil. También, no. Pero entonces la vida me pone menos pruebas. Claro, porque yo he aprendido que hay una frase que aprendí que dice, todo era, mientras yo eligiera que sea difícil, era difícil. Cuando elegí que era fácil, se volvió fácil. Eso. Y yo dije, claro, todo el tiempo estamos. No, es que eso es bien difícil. Por eso el trabajo con las creencias para mí es fundamental. Sí, ¿verdad? Creencias y emociones. Sí. Creo que es la base, ¿no? Porque yo creo que creamos un poco nuestra realidad con lo que creemos, con las creencias. Totalmente. Nuestra realidad está basada en nuestras creencias. Sí. Creo que eso yo lo he visto en programación neurolingüística, lo he visto que se repite en esta herramienta de barras de Access. Haz de cuenta que es lo mismo. Tu realidad está basada en tus creencias. Si tú crees que es difícil, pues ¿qué crees? Exacto. Va a ser difícil. Entonces sí es muy interesante este trabajo con las creencias. Para mí es fundamental. ¡Wow! Se pasó 1 hora, de verdad, no lo puedo creer. Creo que podríamos seguir charlando 1000 cosas. Sin embargo, vamos a hacer esta pausa, lo vamos a dejar ahí, Amélie. Pero esta es una invitación al siguiente, sí, porque me encanta tu energía, me encanta tu historia. Este espacio es así, ¿no? Así le puse como eslogan, ¿no? Gente que nadie googlea, gente que nadie pidió, pero que tienen historias de oro que contar, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hablamos mucho, hablamos de tu proceso, de tu cambio, de tus miedos a la muerte, tu cambio de paradigmas, ¿no? Cómo llegaste a la canalización, cómo empezaste también con estos, ¿cómo se llama? La ayahuasca, el sapito, cómo se fue desestructurando y cómo todo este proceso sigue su camino, ¿no? No se termina, ya entendí eso, no. Lo que entiendes aquí es porque entras en otro proceso y vuelves a entender algo más y creo que, ¿será que terminamos en algún momento de aprender? ¿O va a llegar un momento? Creo que siempre aprendemos, pero que no caer en la trampa de siempre que aprender, entender. Creo que lo que tenemos que aprender nos llega. Como que entender, que conocer, lo que nos toca llega, ¿no? Como creo que si no, a veces es como una manera de huir nuestra propia vida, o de encontrar excusas, o creo que encontrar este punto de equilibrio, ¿no? Como de no siempre estar en esta búsqueda, etcétera, y confiar. La vida es el taller lo más poderoso que existe. Qué bonito, confiar. La vida es el taller. Y yo me llevo esta reflexión que me surge ahorita de lo que platicamos. Creo que efectivamente dices, hay un momento en que también, cuando se presente lo que haya que aprender, se aprende, para que podamos vivir en esta diversión de la vida, en esta elección de vivir las cosas con facilidad. Yo creo que ese es el camino. Cuando estamos ahí, es porque creo que hemos llegado como a una meta, por decirlo así, sin ser la meta final, obviamente. Sí, no creo que haya meta final no creo que las cosas pueden ser sencillas. Sí, no, es como, creo que ser humanos es aceptar también que nunca vamos a dejar de sufrir. Creo que no es fácil ser humano, ¿no? Que la tristeza, el enojo, todo eso hace parte de nuestra humanidad. Pero es la manera de vivirlas que cambia, ¿no? Como la manera de aceptar lo que nos toca sin estar siempre luchando, etc. Y para mí la constelación me ayudó mucho con eso. Ya tendremos un episodio hablando de las constelaciones. Sí. Yo espero estar próximamente también en uno de tus talleres, porque haces talleres. Sí. Cuéntanos, para ir cerrando un poquito de eso, para que también podamos promocionar esa parte tuya aquí en este canal.
Gracias. Entonces, sí, después de esta depresión empecé como a estudiar coaching, lectura de ahora y constelaciones familiares, sobre todo, ¿no? Y me gustaba como eso de como terapias concretas y que la canalización, la lectura de ahora no sea como el esencial, sino más como lo que apoya atrás. Ok. Entonces ahora propongo online o en presencia talleres de constelaciones familiares en grupo o online y en presencia más bien, individual con muñequitos, pero no solo me gusta como agregar meditación, visualización, actos simbólicos de liberación no digo que canalizo, más bien digo que estoy conectada a mi intuición que me permite como sentir por dónde vamos, qué herramienta es más adaptada a la gente, a la persona que está conmigo y ahí fluimos y entre ejercicios sistémicos, etcétera, y ideas de coaching, cosas así como... Entonces, acompañar en el momento según lo que necesita la persona. Y me gusta tomar tiempo también. Mis sesiones pueden durar 1 hora y media, 2 horas, depende. Me gusta tomar el tiempo. Qué bonito, sí, para no hacerlo como tan limitado. Sí, ya se acabó tu tiempo, sí. El que sigue, ¿no? Pues Amélie, te agradezco muchísimo esta maravillosa plática que me permite también conocer como un poco más a fondo, ¿verdad? Porque como cuando nos conocimos en Lectura de Ahora, algo compartimos y conocí un poco de tu historia y hoy la profundizamos un poquito más. Te agradezco la apertura y pues bueno. Muchas gracias a ti. Y espero estar próximamente en tu taller. Y esto de la canalización, ¿también lo sigues enseñando? Sí me llega... ¿Gente que quiere? Sí, acompaño de manera más yo hoy, ¿no? Como con la conciencia que tengo hoy, sin como... de manera muy honesta, ¿no? Y con lo que siento que necesita la persona. Bueno, es un intercambio y desde ahí, pero sí todo... Yo confío en si me llega alguien que tiene un pedido, es que tengo y sí siento que soy la persona adecuada, no sé qué, sí, ok, pero me refiero, lo estás enseñando, o sea, lo enseñas No digo enseño canalización, pero ya me ha pasado que gente venga a mí diciéndome quiero aprender y entonces acompaño, pero desde como no solo te voy a dar el protocolo y no. Vamos a trabajar sobre por qué lo quieres hacer. Ah, qué interesante. Exacto, ¿no? Como de entender también tú, ¿no? Como desde dónde, qué es lo que puede bloquear, como más allá, ¿no? Porque es sencillo, todo, cierro los ojos, escucho lo que hay en mi corazón y ¡boom! Estás canalizando. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero es que no confiamos, es que dudamos de nosotros, es que hay creencias, es que entonces como de ir en esta línea. Perfecto, pues listo, Amélie, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, ¿seguro? Y si me quieren contactar en Amélie Duranda, estoy en Facebook y en YouTube. Perfecto, de hecho, todas tus redes, teléfono y todo, lo vamos a poner. Y cada vez que pongamos y posteemos un video, ya sea un reel, un corto, así, siempre va a llevar varios. Muchas gracias. Por si alguien te ve y vibra contigo, que se comuniquen contigo. Con mucho gusto. ¿Vale? Perfecto. Bienvenidos. Gracias. Emilio. Profundamente te doy las gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. La historia de Amélie es la historia de una mujer que no solo se atrevió a hacerse preguntas incómodas, sino que también se permitió a cambiar de ruta, a soltar certezas y a caminar hacia territorios sutiles, desconocidos, pero profundamente, verdaderamente reveladores. Su vida es testimonio de que la sanación es un camino que no siempre tiene forma, que puede comenzar con una mirada, con una pérdida, con un evento o con una palabra que resuena distinto y que a veces nos lleva a recorrer el mundo entero solo para poder volver a nosotros mismos. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón y por permitirte también cuestionar, transformar y sentir. Si quieres contactar a Amélie para alguna de sus sesiones, conocerla, las constelaciones, la canalización, la lectura de aura, para sanar algún área de tu vida, puedes contactarla directamente al número que vas a encontrar, como siempre, en la descripción de este video.
Gracias por ser parte de esta comunidad que escucha con el corazón. Te agradezco muchísimo por apoyar este proyecto con cada visualización, cada comentario y cada vez que lo compartes. Recuerda, este es un espacio donde entrevisto a personas que nadie pidió, pero que tienen historias de oro que contar. Nos vemos en el próximo episodio. Y no te olvides, consume podcasts locales.